amiga, ya está con nosotros Pablo Berruecos, que nos viene a hablar de las redes sociales en México. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, pues con la qué información. Bien te ves hoy, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, cuéntame, ¿qué está pasando con las redes sociales en México? Pues mira, en realidad es un estudio que se acaba de presentar el día de ayer, justamente, donde nos damos un poco más cuenta de qué es lo que está sucediendo en Facebook, Twitter, todas las redes sociales en las que estamos hoy en día metidos, y ahora sobre todo que vienen las elecciones, la importancia que va a llegar a tener, ¿no? Entonces, te quiero enseñar algunas gráficas, nada más para que te des una idea de cómo en el 2006, por ejemplo, las redes sociales eran casi inexistentes y cómo han justamente crecido a lo largo del tiempo en este histórico de usuarios de Internet en México. El crecimiento es brutal y justamente para el próximo año, las elecciones, vamos a tener aproximadamente unos 45 millones de internautas nada más en México. ¿Ok? Ahora, de todo esto, justamente lo importante es saber cuántos hombres, cuántas mujeres están participando. A ver, me interesan esos datos. Las mujeres, por ejemplo, forman parte ya del 49% y cada vez tienen mucho mayor actividad, sobre todo en las redes sociales. Digo, Facebook rompe cualquier barrera todavía. Twitter está empezando a recuperar mucha fuerza y sobre todo en estas elecciones, ahí es donde se va a ver la diferencia justo con las elecciones del 2006. Otro de los datos 2012, también... 2012, perdón, okay. Cierto, 2012. Sí. Entonces, y otro de los datos que también interesa mucho es cómo se entretiene la gente. Por ejemplo, en la siguiente gráfica nos damos cuenta que México, comparado, por ejemplo, con Japón, pues se la vive conectado en las redes, ¿no? Pese a que la diferencia, por ejemplo, de internautas es muy distinta. Los mexicanos y sobre todo las mexicanas también, que de repente tienen más tiempo para estar en las redes sociales y cosas así, tienen más la tendencia a hacer búsquedas de entretenimiento. Entonces, ¿cuántas horas están pasando al día? O también hay que considerar mucho a las que no se están conectando tanto, que es decir, lo hacen 1 o 2 veces por semana, cuánto tiempo, etcétera. Y todos estos estudios de alguna forma te enseñan realmente cuál va a ser el panorama de estas próximas elecciones. Pero cómo se están moviendo también, ¿no? Claro. ¿Por dónde entrar? Y es importantísimo, créeme que no es tan sencillo porque pues nunca lo hemos vivido aquí en México. En Estados Unidos se vivió muy bien con las elecciones que tuvo Obama, tuvo un fuerte apoyo sobre todo de los electores, y aquí en México en esta ocasión es cuando se va a dar cuenta uno de eso. Ahora, para entender un poquito cómo funciona, porque no todos, de los 112 millones, como te comentaba la vez pasada, no todos estamos conectados, somos 35, actualmente 35 millones, quienes sí usan redes sociales y quienes no, pues el 61% de los internautas sí lo utiliza, es decir, 6 de cada 10 están metidos en una red social. Entonces, el paso importante va a ser de entretenimiento, que evidentemente es muy padre, es muy entretenido, es muy divertido y lo que quieras, pero también es empezar a hacer que la gente empiece a pensar un poquito más en las opciones que va a haber, porque ahora ya no, digo, aparte de que vamos a ver toda la publicidad tanto en las calles como en la televisión, también lo vamos a ver en las redes sociales. Entonces, cada vez más la gente se va a enfocar a las propuestas de los candidatos, a las ideas. Por ahí decían, ¿no?, que los gobernantes son de alguna forma vendedores de ideas, pero también tienes que saber llegarle a la gente, y justamente ahí es donde se va a definir casi las elecciones, quién más va a hacer las cosas bien y quién no. ¿Habrá guerra tecnológica? Porque se dice que hay guerra de medios. ¿Habrá la tecnológica? Mira, seguramente, otra de las gráficas que no te quise presentar aquí porque ya son muy técnicas, es cómo ve la gente, por ejemplo, si quieren debates online o no, que eso sería muy interesante, qué tanto les gustaría, por ejemplo, la campaña del terror, como algunos le llamaron en el 2006, que no se repita, porque la gente no quiere eso. Realmente buscan propuestas mucho más inteligentes, y no solamente pues si les cae bien, o si el otro descubrió o no algo, o si uno es más guapo que el otro. O sea, realmente aquí se tiene que definir quiénes son los que tienen que gobernar un país, ¿no?, tan importante. Y eso es lo más divertido de todo este estudio, que cuando lo ves, es impresionante. No, y sobre todo que va a ser muy interesante, ¿no?, ver cómo se desarrolla esto en las elecciones. Por primera vez en México van a tener un papel muy importante, ¿no? Y no habrá candidato que no tenga su Facebook y su Twitter. No, y también ahí los datos son interesantes. Por ejemplo, hay quien ya hizo o está haciendo campaña desde hace mucho tiempo y ya tiene muchos seguidores, tanto en Facebook como en Twitter,
pero los crecimientos y los movimientos son muy interesantes. Eso es lo que estamos esperando y justamente por eso las invitamos a que participen más activamente en las redes sociales y se enteren y se diviertan también, ¿por qué no? Y esté checando los candidatos, a ver Claro, qué estén proponiendo. Claro, exacto. Ok. A ver qué tal. Pablo, ¿dónde te podemos ver, escribir? En Twitter es el Zoom Radical, Okay. no, Zoom Digital, perdón, TV. Y en mi página de internet es pabloberruecos.com, ahí me pueden encontrar. Y toda la información que nos presentas está. No, y hay muchísima más información, hay cosas muy interesantes que están saliendo por ahí. Muchísimas gracias. No, Andrea, mil gracias y gracias a todos. Chao. Oiga, se nos terminó el programa del día de hoy, pero mañana no se pierdan este programa porque vamos a hablar de los lujos del siglo XXI. ¿Tú sabes, Pablo, cuáles son? Los lujos. ¿Del siglo XXI? Uy, pues hay muchísimos, y muchos son gadgets, y muchos son tecnológicos, pero no sé. Vamos a ver si es por ahí o quizás es por otro lado. Pero bueno, usted no se pierda el programa porque va a estar muy, muy interesante el día de mañana. Nos vemos mañana. Pásela muy bonito. Bye.